Hey, hoy te voy a enseñar a usar las herramientas principales para hacer modelos 3D en Blender. Y haremos este modelo de Amogus, para demostrar que este tipo de arte no es tan complicado como parece. Antes de empezar, quiero aclarar unas cosas del video pasado. Para empezar, vayamos nuevamente a las preferencias, directo a Add-ons. Como verán, yo no tengo acceso a los add-ons de la página oficial de Blender. No estoy seguro de cuál sea la razón. Probablemente sea porque tengo la versión portable. En cualquier caso, si a ustedes les pasa lo mismo y no ven ninguna lista, vamos a ver cómo instalar manualmente los add-ons. Esto funciona independientemente de donde provengan los add-ons. En este caso iremos a la página oficial de Blender, directamente a su apartado de descargas. Aquí mismo. Como ven, hay un montón, pero nos vamos a centrar en instalar un par nada más. Ya más adelante, dependiendo de sus proyectos, se instalarán uno u otro adicional. Bajamos un poco a este de aquí, UQPaint. Va a permitirnos a pintar texturas como si de un programa de dibujo se tratase. Después vamos a el botón azul y nos saldrá unas cuantas opciones. Las dos más usuales son descargar y arrastrar. La opción de arrastrar solo funciona si Blender tiene acceso de por sí a la lista de add-ons de antes. Y como en mi caso no funciona, vamos a por la opción de descarga. Obtendremos un archivo comprimido, usualmente un .zip, pero sea cual sea, no lo descompriman, déjenlo como están. Y lo mueven a una carpeta para sus add-ons. Lo siguiente es descargar otros add-ons útiles para ustedes. Busquen los add-ons F2, Edgeflow y Loop Tools, que no mostré la página de este último add-on, pero no debería ser difícil para ustedes encontrarlo. Ahora, para instalar los add-ons, nos dirigimos de nuevo a la lista de add-ons de Blender y le damos a clic a este botón de aquí. Nos aparecerá una ventana y le damos a Install from Disk, que es instalar desde el disco. Abrimos la carpeta donde tenemos almacenados nuestros add-ons y los seleccionamos todos. Y le damos a Install from Disk, a este botón de azul. Y ya nos aparecen en la lista nuestros add-ons. Como ya digo, esto funciona independientemente de donde consigan los add-ons. Muy bien, vamos ahora a System, porque tengo que aclarar otra cosa respecto al motor de render. Estuve leyendo sobre el funcionamiento de esto y resulta que ambos afectan al motor de renderizador realista, solo que CUDA es para sistemas viejos y Optix es para sistemas nuevos. Pero si quieren usar el motor de Cartoon, no hace falta preocuparse por esto, si en caso no pueden seleccionarlos. Solo no usen el motor realista y todo estará en orden. Guardamos las preferencias y con esto podemos empezar definitivamente a modelar. Ok, primero hagamos un repaso de los controles. Si ven aquí al lateral izquierdo, hay unos botones. Estos sirven para algunas acciones en el visor 3D. Si no ven estos botones, solo presionen la tecla T de su teclado. Empecemos con la primera opción, la herramienta de trasladar. Al tener cualquier objeto seleccionado, luego de presionar este botón, verán que aparece unas flechas desde el punto de origen del objeto. Ya luego lo aclaro, pero este punto de origen no es el centro del objeto. Estas flechas y cualquier otro control del estilo se le llaman gizmos y sirven para manipular un objeto de una forma u otra. Si le doy clic a estos gizmos, verán cómo el objeto responde de acuerdo a lo que quiero hacer. En este caso, el objeto se mueve a lo largo de los ejes del mundo, X, Y o Z. Este comportamiento también lo puedo lograr pulsando la letra G mientras tengo el objeto seleccionado. Y para fijar el eje de transformación, pulso las letras respectivas, X, Y o Z. Lo mismo ocurre con las demás herramientas de transformación. Además de las flechas, hay unos cuadrados en este gizmo. Estos sirven para bloquear el eje al que corresponde. Es decir, que el objeto se moverá siguiendo a los demás ejes, excepto a este. O sea que puedo mover a lo largo de una superficie sin temor a que mi objeto se eleve o baje sin querer. Para conseguir este mismo efecto con los atajos de teclado, solo presionen Shift más el eje que quieran restringir. Por ejemplo, Shift X, Shift Y o Shift Z. Pasemos al siguiente botón, el de rotación. Aquí básicamente todo funciona igual, los gizmos y los atajos de teclado enfocado a la rotación del objeto. Pero tenemos una función adicional. Si vamos al gizmo, podremos seleccionar este círculo blanco que indica la rotación sobre el eje de perspectiva. Pero si pulsamos el interior de la esfera del gizmo, rotará en todos los ejes a la vez, dependiendo del movimiento de nuestro ratón. Para rotar con los atajos de teclado,
basta con presionar la letra R y por defecto se comporta rotando sobre la perspectiva de la cámara. Y de igual forma que con la herramienta de mover, se puede fijar un eje de rotación presionando las teclas respectivas. Y para la rotación libre, basta con presionar R nuevamente. Vayamos a la herramienta de escalado. Esta funciona exactamente igual que la herramienta de mover, con flechas que indican la dirección de la acción y unos cuadrados que restringen un eje. Y para escalar de manera uniforme basta con pulsar el círculo externo del gizmo. Para acceder a esta herramienta con los atajos de teclado, pulsa la tecla S y fijas y restringes ejes de igual forma que con la primera herramienta. Y cada transformación se puede aplicar dando clic izquierdo o cancelar con clic derecho. De todas maneras, como ya podrán apreciar, se muestran los botones que yo pulso a la esquina izquierda de mi pantalla, así que cualquier acción que yo haga, ustedes la podrán repetir siguiendo mis pasos. En este último botón acceden a un gizmo universal que les permite hacer todas las acciones que acabo de explicar rápidamente. Tienen la herramienta de escalar, rotar y de movimiento aquí mismo. Pero ya les digo, trabajar con los atajos de teclado es mucho más fácil y conveniente, así que les recomiendo acostumbrarse porque ese es mi método de trabajo con los atajos de teclado. Ahora digamos que acaban de hacer una transformación que no les gusta, pero no quieren dar control Z. Pues hay otra alternativa. Pueden presionar la tecla Alt y luego la tecla correspondiente a la transformación R, G o S y se restablece a los valores base del objeto. Ahora digamos que tienen un montón de objetos en la escena y quieren deshacerse de ellos. Simplemente presionan la tecla A y esto hará seleccionar todo en la escena. Luego presionan X para borrar y lo confirman. Y listo. Si tienen uno o más objetos seleccionados, presionen Alt y A para deseleccionar y no tener ningún objeto activo. Esto es muy útil por si no saben si tienen algo muy específico activo que no quieren cambiar. Ahora, esto que ven aquí es el cursor 3D. Esto es un punto de referencia dentro de Blender. Sirve como punto de aparición para nuevos objetos y como punto de referencia para transformaciones. Generalmente es útil dentro de entornos de edición, no en el entorno de objeto que es en el que estamos ahorita. Y lo movemos haciendo clic izquierdo. Si ven que el cursor está donde no quieren y lo quieren reiniciar, simplemente presionen Shift y C y se ubicará nuevamente en el origen del mundo. Ahora, ¿qué es un entorno de objeto y un entorno de edición? En Blender todo se maneja con bloques de datos y esos datos se tienen que almacenar dentro de algo, en este caso objetos. Es decir, que estos objetos en realidad son carpetas de datos. ¿Y qué clase de datos estamos almacenando? En este caso, cosas relacionadas con la malla del objeto 3D, como la posición de los vértices, la cantidad de vértices, si están conectados o no, etc. El modo objeto nos permite editar de manera global todos los datos dentro del objeto, pero si queremos manipular esos datos individualmente, hay que ir al entorno de edición, y así accedemos a datos como los vértices, caras y aristas. Hay que hacer una aclaración importante. Y es que si queremos trabajar en el entorno de edición, hay que tener cuidado de trabajar en un objeto que no tenga transformaciones, porque dichas transformaciones deforman a la malla interna y en general causan problemas si no se trata con ello desde el principio. Como ven aquí, si presiono la letra N y me dirijo a ítem, veremos las transformaciones de este cubo y veremos que su escala está alterada. Lo ideal es tener una escala uniforme, ya sea que todos los números sean iguales o de 1, 1, 1, y que las demás transformaciones estén en 0. Pero digamos que hicimos unas transformaciones preliminares y queremos conservarlas para proseguir con el modelado. ¿Cómo aplicamos dichas transformaciones? Es fácil. Simplemente presionamos Control A y nos abrirá el menú de Aplicar transformaciones y seleccionamos All Transformations. Esto causará que los valores de transformación de nuestro objeto vuelvan a su estado base y así poderlo manipular más detalladamente sin problemas.
Ahora sí, entremos al entorno de edición, donde veremos unas herramientas más. Para acceder a este entorno, presionamos la tecla Tab al lado de la letra Q y verán que podremos manipular individualmente cada vértice, pero cada transformación no afectará a las dimensiones de nuestro objeto, así que podemos hacer todo lo que queramos sin preocuparnos de que algo se distorsione. Como verán, tan pronto entramos al entorno de edición, muchas más herramientas aparecen. Expliqué la mayoría de ellas en mi Patreon, pero aquí la que más nos interesan son las de extruir y la de cortar. Para la de extruir vamos aquí, y nos permite sacar una cara de un objeto sobre su eje para darle una nueva dimensión al objeto. Para usarla con atajos, solo presionamos la letra E. La herramienta de cortar viene en dos estilos, el cuchillo y el loop cut. Con el cuchillo simplemente nos colocamos sobre el objeto y empezamos a cortar con clic izquierdo. Para confirmar le damos a Enter. Se accede mediante la letra K. Loop cut nos permite cortar sobre un aro de caras para hacer un corte limpio. Se usa con el atajo Control R y nos permite colocar dicho loop o bucle donde queramos en una región de caras. Clic izquierdo para ubicar, luego arrastramos en la posición específica que queramos y confirmamos de nuevo con clic izquierdo o con el derecho para cancelar. Ya con estas herramientas tienen el 90% de lo que se necesita para hacer los modelos que quieran. Por ahora solo me centraré en hacer un homunculus. Pueden seguir lo que hago con los atajos de teclado que aparecerán en mi pantalla, y explicaré cuando haga falta alguna función específica, como los modificadores. Ok, empezamos con crear el objeto, pero antes de eso vamos a poner una referencia para ayudarnos a crear el homunculus. Le damos a Shift A y nos saldrá este menú. Ya vimos que solamente nos interesan las primeras opciones, malla y curvas, pero si bajamos un poco vamos a imágenes y aquí podremos abrir la imagen que queramos. En este caso vamos a pulsar la opción de referencia y nos aparecerá un buscador donde seleccionaremos nuestra imagen deseada, en este caso el homunculus. Esto es un objeto cualquiera, lo podemos manipular como vimos antes. Podemos desplazarlo, escalarlo, rotarlo y también tiene su propio gizmo que nos permite manipularlo de una manera sencilla. Simplemente lo pondremos a un lado y lo tendremos fijo ahí para referenciar cada vez que necesitamos. Ahora vamos a personalizar un poco la interfaz. Aquí pueden ver que puedo cambiar de tamaño a mi gusto elementos de la interfaz. Podemos escalar o desplazar esto, pero si queremos quitar algo que creemos que nos sobra, nos dirigimos a esta esquina que tiene cada ventana y la podremos hacer clic, desplazar hacia el lado correspondiente y quitarlo. De igual forma, podemos ir a cualquier esquina para añadir otra ventana. Bien, empecemos con el modelado. Lo más sencillo es empezar por la parte más representativa o más clara del objeto. En este caso, el torso de la Mogus. Aquí yo seleccioné una esfera V, pero más adelante verán que lo va a cambiar por un cubo. Pero ya verán por qué, porque es debido a un modificador. Entonces, entramos al entorno de edición y comenzamos a trabajar. Lo movemos y escalamos de acuerdo a lo que creemos que necesitamos. Y vamos a ir ajustando poco a poco la forma de la Mogus. Esto es básicamente todo en 3D. Desplazar y ajustar objetos de manera artística, digamos. No hay mucho misterio. Hay herramientas que ya vamos a ver que nos facilitan mucho el trabajo, pero en general el trabajo es mover, escalar o rotar. Recuerden cambiar de perspectiva constantemente, porque si lo ajustan desde la vista frontal, después cuando mueven la cámara verán que el objeto puede estar o muy ensanchado o muy delgado, así que vigilen todas las perspectivas que puedan. Aquí ya me dispongo a hacer las piernas. Como verán, dentro del entorno de edición también puedo crear objetos. Si le doy a Shift A y me dará una lista de opciones más reducida para crear objetos de malla. Pude haber seleccionado un cubo, pero quise agarrar el plano para demostrar el uso de la extrusión. Recuerden, con la letra E. Pero como están viendo, aquí nos encontramos con el primer problema, y es mantener la simetría. Normalmente en un dibujo, por ejemplo, tenemos herramientas de regla para copiar de un lado a otro lo que hacemos. En 3D tenemos algo parecido. Estos son los modificadores. Si le damos a este botón de aquí, nos aparecerá un apartado donde podemos añadir modificadores. Antes de lidiar con el espejo, vamos primero a prepararnos.
El modificador de espejo lo que hace es duplicar lo que hay en una malla y colocarlo exactamente en el eje opuesto del objeto. Así que si tenemos un objeto completo en los dos lados del eje, va a ser una dúplica innecesaria. Así que lo que vamos a hacer es borrar lo que nos sobra. Vamos a la tecla Z y seleccionamos la visión wireframe. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde la visión sólida, solamente seleccionaremos los vértices que podemos ver. Sin embargo, con el wireframe podremos ver a través. Entonces, arrastramos el mouse para seleccionar una sección del objeto y lo borramos con X. Ahora le vamos a añadir, vayamos al espejo. Y como podrán ver, ya el objeto nos saldrá simétrico. Pero hay un pequeño detalle, y es que si seleccionamos un vértice que esté en el medio y lo movemos, verán que se va a despegar. Esto no es lo que queremos en este momento. Así que nos dirigimos aquí y seleccionamos esta casilla. Clipping lo que hace es cuando un vértice esté en el centro del objeto, o sea, la carpeta, lo que va a hacer es que se va a adherir a ese plano y no lo podremos mover de allí. Como pueden ver, si arrastro otro vértice muy cerca, se va a pegar y tendremos dos vértices colisionados y eso no es lo que queremos. Entonces, tienen que tener cuidado. De momento, tengan esto claro, solo manténganse alejados del centro, a no ser que sean los vértices centrales. Muy bien, ya he explicado el modificador de espejo, vamos al modificador de subdivisión. Nos dirigimos aquí y seleccionamos Subdivision Surface. Este modificador lo que hace es suavizar una malla. Agarra dos vértices ya existentes de nuestra malla, crea uno intermedio y después suaviza la transición de uno a otro. Y esto provoca este efecto de suavizado. Como pueden verse activo y desactivo el modificador, verán la forma real del objeto. Este modificador siempre va a estar intentando jalar la malla para suavizarla. Aquí ya empecé a extruir el plano para darle las patas al Amobus. Y verán lo fácil que es hacer una forma con este modificador, una forma orgánica o suave. Esto, si uso una esfera, lo que va a hacer es hacer que la esfera sea más lisa, lo cual no es lo que quiero. Lo que quiero es una forma de cubo redondeado. Y es aquí cuando me doy cuenta que lo que hice para el cuerpo está mal y debía haber empezado por el cubo. Aquí, como pueden ver, ya estoy empezando a usar la herramienta de Loop Cut para darle la ilusión de cilindro al cubo. Aquí, para encargarme de eliminar la esfera original, lo que hago es seleccionar una parte de la malla y darle a la L. La L lo que hace es seleccionar todos los elementos conectados a ese que ya está seleccionado. Y ahí borro el objeto. Como pueden ver, me quedó un cubo. Pero este cubo está desde los dos lados. Lo que yo quiero es eliminar uno para trabajar solamente de un lado y que se me copie con el modificador de subdivisión. Así que lo que hago es, con la herramienta de Loop Cut, hago un corte en la mitad, lo dejo ahí, no lo muevo y borro el lado opuesto. Aquí, en este punto, ya se habrán dado cuenta que estoy seleccionando partes de la malla de maneras distintas. Antes seleccioné caras y ahora estoy seleccionando vértices. Pero ¿cómo cambio de una selección a otra? Si vamos aquí arriba, a la izquierda, veremos estos tres botones. Estos nos indican el tipo de selección que estamos usando dentro del entorno de edición. Está la selección de vértices, la selección de aristas y la selección de caras. Para cambiar de una selección a otra, solamente vamos a la tecla numérica que está arriba de las teclas normales, o sea, las letras, y apretamos las teclas 1, 2 o 3. 1 para vértices, 2 para aristas y 3 para cara. Esto nos agiliza mucho la tarea de seleccionar un elemento u otro, porque si queremos seleccionar una cara, en vez de seleccionar 4 vértices o 4 aristas, podemos seleccionar solo una cara. Entonces seleccionamos lo que queremos y lo borramos. Como podrán ver, cuando borro dentro del entorno de edición, me da una opción para distintos tipos de elementos a borrar. Casi siempre selecciono la opción de borrar vértices, pero está el caso que solamente necesito borrar una cara o una arista o solo caras y aristas y no vértices. Así que esto depende de lo que quieran hacer. Y volvemos a ajustar y mover objetos o elementos a nuestro antojo para que cuadre con la referencia que hemos seleccionado. Otra herramienta que puede agilizar mucho el trabajo es seleccionar un loop o un bucle sin tener que seleccionar individualmente cada elemento del bucle. Esto se hace mediante mantener presionado la tecla Alt y después seleccionar el elemento que queramos del bucle. Pueden ser aristas, caras y vértices, o sea todo. Como podrán ver,
solo selecciono una arista, presiono Alt y después selecciono esa arista otra vez y me seleccionará todo el bucle que está relacionado a esa arista. Eso depende de donde estén seleccionando, sobre todo en caras, porque las caras tienen 4 direcciones. Entonces tienen que seleccionar bien a dónde quieren que se dirija el bucle. Aquí, como podrán ver, solo selecciono borrar la cara que tengo seleccionada, porque si se dan cuenta, me borraría todo el objeto si borro los vértices. Así que tengan cuidado con lo que borran o crean. Esta es otra razón importante por la que cambiar los modos de selección es importante, porque aquí estoy seleccionando dos aristas que voy a conectar y para ello es mucho más conveniente tener el modo de selección de aristas en vez del de caras o vértices. Entonces, para conectarlas, ¿qué hacemos? Simplemente las seleccionamos y le damos a F. Esto es parte del add-on F2, que nos facilita mucho el tema de conectar elementos. Después, para rellenar el bucle, simplemente seleccionamos este lado de la cara que acabamos de crear y le damos a F repetidas veces hasta completar el bucle. Aquí ya estamos viendo que el modelo ya está empezando a tomar forma, pero el proceso sigue siendo igual. Hay que seguir ajustando hasta que se vea lo más cercano posible a la referencia. Así que escalo y muevo elementos sobre ejes específicos para ajustar las piernas o el cuerpo a mi gusto. Voy creando cortes y partes del objeto para irle dando volumen. Y como podrán ver, el modificador de subdivisión se ve afectado a más caras o elementos ahí en el modelo, porque lo que hace es suavizar. Si hay más elementos en el modelo, suaviza menos. Si ven el objeto que aún tiene muy baja resolución, lo que pueden hacer es aumentar en un nivel la cantidad de subdivisiones. Pero cuidado, que no se pasen. O sea, la subdivisión lo que hace es multiplicar por 4 o 2 una cara. O sea que por cada número están aumentando esa multiplicación. Entonces, lo recomendable es 2, máximo 3. Más de eso, dependiendo de su computadora, puede que Blender crashee. Así que cuidado. Y también podrán ver que hay dos tipos de niveles de subdivisión. Está el de viewport y el de render. El de viewport es esta visión que estamos teniendo ahorita mismo. El de render es las subdivisiones que va a tener cuando le damos a el botón de renderizar en Blender. O sea, la escena ya final, todo bonito. Independientemente del número que pongamos en viewport, en el render se va a ver con esa cantidad de subdivisiones. Así que tenganlo en cuenta y no vayan a sobrecargar su computadora. Aquí vieron que hice un movimiento raro, y es que extruí una cara y la escalé hacia adentro. Lo que hice en realidad fue darle a la letra I y lo que hice fue insertar una cara. O sea, es como extruir, pero en vez de sacar la cara, lo que hace es escalarla hacia adentro. Aquí ya empecé a tratar con la mochila y no va a ser tan difícil porque es simplemente un cubo un poco deformado. Como pueden ver, para que la parte que esté pegada al cuerpo sea plana de la mochila, lo que hice fue crear un loop y empujar ese loop hacia adentro para que la subdivisión no se suavice tanto. Esto se puede lograr de dos maneras. Una, con este loop y otra, yendo a esta parte de la interfaz, presionando la letra N si no les aparece, yendo a ítem y en esta sección que dice crease. Esto es una función de Blender que permite jalar la malla ignorando la subdivisión y dejarlo en una forma original. Esto en algunos casos puede quedar bien o puede quedar raro. Yo casi nunca lo uso, salvo en casos muy específicos, pero por lo general prefiero simplemente agarrar el loop y moverlo un poco.
Ahora voy a trabajar con el visor, pero como podrán ver, lo que quiero es rotar esta esfera para que las puntas, como podrán ver, son esos polos que tienen ahí, que son como que puntiagudos, todos los vértices se conectan ahí. Este de los lados. Pero verán que si lo roto, el modificador de espejo empezará a conectar los vértices de una manera muy fea. Así que, ¿cómo lo soluciono? Simplemente apago por un momento el modificador, roto el objeto, borro los vértices que me sobran y lo vuelvo a prender. Y así ya tengo la esfera en la posición que yo quiero. Y para asegurarme de que la esfera tenga la rotación exacta, lo que hice fue rotarlo en Y y pulsar los números 9 y 0 para dar 90 grados. Esto se puede hacer en Blender en cualquier instancia de transformación. Pueden colocar números y dar un valor exacto de la transformación que quieren. En este caso solamente di una rotación de 90 grados a mi objeto y que quede lo más limpio posible. Y ya puedo posicionar este último elemento para que mi objeto quede como yo quiero. Y ya a partir de aquí el modelo podrá llamarse finalizado. Solamente falta pulirlo y que se vea bien de todos los lados. También si ven que la densidad de caras está como que muy comprimida o centrada en una zona de la malla, pueden buscar esta otra opción, Smooth Vertices. Esto lo que hace es hacer que los elementos, los vértices, tengan como que un espaciado más equitativo y que no esté todo muy de un lado o de otro. Esto, si lo buscan de esta manera, puede ser fastidioso. Así que les recomiendo buscarlo, darle clic derecho y añadir a favoritos, Quick Favorites. Esto lo que hace es añadirlos a una lista de opciones que generalmente no tienen tecla de atajo. Para acceder a estas opciones, simplemente presionan Q y verán sus favoritos ahí. Llegados a este punto, podrán decir que, ok, tiene una forma general, pero aún se ven las caras de una manera muy fea. Se ve como de baja resolución, no se ve muy liso. ¿Qué hago? ¿Aumento las subdivisiones? No. En 3D en general existe una función llamada suavizar normales o suavizar caras. Lo que hace es que suaviza el sombreado entre cada cara para hacerlo parecer de alta resolución. ¿Cómo acceder a esta opción? Podemos ir a la tecla W. Lo buscan aquí y le dan. Verán que las caras ahora se ven mucho mejores. Ya no se ven las caras como que con una iluminación fija. Todo se ve más real, por así decirlo. Y ya llegados a este punto, podrían decir que su Homobus está completo. Solo falta ajustar elementos que ya tenemos a las dimensiones que nosotros querramos. Y ya sería todo. Si llegaron hasta aquí, les agradezco muchísimo y los animo a que me sigan en mis redes. Así que nos vemos en el siguiente video, donde vamos a aprender a darle color
a nuestro Amabus. Nos vemos.